Y continuamos aquí en Nuestra Gente a través del canal de la región y vamos a recibir con mucho gusto a quien es candidato a alcalde por el municipio de Montes, por el Frente Amplio, por la 609X, Gustavo Borges. Tato, ¿cómo estás? Cabana, todo bien, bueno, un saludo a toda la audiencia, bueno, y un placer nuevamente estar con ustedes por acá. ¿Cuántos años hace que ya tenemos este relacionamiento Uh, recíproco con el canal, conmigo? contigo, y contigo empezó con el canal también, creo que no, capaz que empezó con Oliver antes, pero hace muchos años, Bueno, empezamos hace capaz que 20 años bueno. atrás. Y en 20 años hay algo que todavía no te he preguntado. Se me acaba de ocurrir en este O momento. capaz que no te acordás. O capaz que no me acuerdo. Se me acaba de ocurrir a mí en este momento. ¿Se sabe? Y es lo que tiene la creatividad. ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién es el Tato Borges? Tato Borges. ¿Dónde nace? ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? En realidad, bueno, nací en Montes. O Montense. sea, familia de Pueblo Monte, mis padres y mi padre, mi madre y mis hermanos estaban en Montevideo, se habían ido un tiempo para allá. Cuando estaba por nacer yo, en el 83, vuelven hacia Monte, la casa de los abuelos, y de ahí, bueno, me crié, me desarrollé ahí, y bueno, la escuela pública siempre ahí a 2 cuadras de casa, por suerte. Ahora mi hija Lisa, que tiene 4 años, va ahí también a esa escuela, La bueno, mis 67. hermanos. Sí, República del Paraguay, que hace poco se le puso ese nombre, pero sí, en Montes toda la vida, en el barrio, ahí barrio centro, frente a Cobiam, el baby fútbol, la escuela, el liceo, entonces, y un montón de amigos y de cosas que hemos desarrollado ahí. La verdad que es un pueblo hermoso que ha ido cambiando. A mí me toca esto de nacer y la infancia en el cierre de Monte, de Rausa, todo lo que generó, esa época un poco triste, donde mucha movilización, el trabajo, después el frigorífico y demás. Pero bueno, que es parte de nuestra identidad y uno fue creciendo con todo eso y formándose desde ahí. Montes se reinventa. Sí, Porque, digo, luego no vamos a hablar de ese reconversión, suceso. pero... No, pero se reinventa por lo Sí. menos. Para poderse mantener. Sí, en esto de poderse mantener y del cambio, o sea, si miramos lo que fue nuestra historia, desde el molino, la fábrica en el 50 cuando llega a Montes aproximadamente, una zafra con Rausa, la población, que es más de la población que hoy tenemos, lo que trabajaba en el ingenio, y bueno, y ese crecimiento y lo que era esa potencia ahí justo en nuestra localidad, que bueno, creo que todos llevamos adentro lo que ha sido, lo que fue Rausa y bueno, y ese desarrollo que el pueblo ha tenido en todo este tiempo. ¿Vos eres jugador de fútbol? Entrenaba mucho, por eso podía jugar y me gustaba mucho el fútbol, o sea, desde los 4 años, los vecinos, siempre haciendo las historias de ir, bueno, de hincha de Peñarol, el baby fútbol que teníamos los Tigres ahí, que íbamos a jugar a Minas, ahora las barriadas, hablaba con la madre de un amigo, con la madre de Adrián, que me hacía los cuentos de cuando íbamos en camión a jugar a Minas, a la liga, y eso hermoso que tenía de unir la familia y de esperar lo que era el domingo, madres y padres que se hacían responsables de 50, 60 gurises que íbamos en camión y en alguna otra camioneta, y de lo lindo de lo que pasábamos y de compartir, ese irse todo el día y esas experiencias que la verdad que nos fueron formando, y obviamente que la amar el deporte desde ese lugar, y que también que era como un poco lo que teníamos también para hacer y estar todo el tiempo como atrás de la pelota, a la salida de la escuela, bueno, mismo en la escuela, y bueno, era un jugador ¿De qué jugaba? medio. ¿De qué jugaba? Y al principio jugaba de 9 De 9. en el baby fútbol. No, te veo una estatura ahora para Pero 9. sí, no, en realidad, y era más bajito. Y era Seguro. rubio y tenía hasta ondas y Está, todo, y un fenómeno. poco más de pelo. Bien. Pero en realidad, después, bueno, pasé a jugar de lateral y bueno. Nada, ¿Lateral derecho? Lateral derecho, lateral izquierdo, zaguero, golero, todo lo que era en el fondo. El lateral, digamos en inglés, es el ja. El ja derecho y el ja izquierdo. Y el ja izquierdo. Y afuera te gritaban, Deja. deja Para otro. deja el fútbol. No, No, pero no. Era una época muy linda y la verdad que en esto es lo que tiene el fútbol. Bueno, lo vemos con el baby fútbol hoy, lo que hablamos siempre, lo que suma y lo que ha cambiado también en nuestra zona, en esto de unir también las localidades, esto de Migues Montes, que Sí, para sí. nosotros en esto de las localidades hermanas y lo que genera en lo social y también para los padres y para los gurises la integración y lo que el deporte lleva. No solo el fútbol, sino que también en esto de cómo podemos generar espacio
para que otros deportes también se instalen en nuestra localidad. Hoy tenemos el Newcom con los adultos, pero también desde, bueno, desde el voleibol, el pádel, otras cosas que hacen que también se desarrolle en nuestra comunidad. ¿Y qué querías ser cuando eras chico? Yo cuando sea grande quiero ser... Sí, yo cuando sea grande quería hacer esto de jugador. Bueno, lo de jugador de fútbol estaba siempre instalado, porque Siempre en realidad instalado. estábamos todo el tiempo atrás de la pelota. Claro, yo quiero ser jugador de fútbol. Y era como lo que hacíamos, bueno, de los 4 años. Yo ya jugaba desde los 4 en el baby fútbol, entonces estaba todo ahí. Después me gustaba un poco lo del turismo. Después con las tecnologías fui yendo un poco como para ese lugar. Y bueno, que fue un poco lo que fue mi profesión antes de esta responsabilidad un poco que hoy nos tocó en la Dirección de Cultura, en la Intendencia de Canelones, pero siempre como eso, y conocer y viajar, y bueno, esas cosas siempre que estuvieron ahí. La verdad que me gustaba mucho. Después lo del diálogo, al principio no era de hablar tanto, Pero después ahora, como que empecé a conversar un poquito y ahora más. está pasado de revolución. No, pasaba revoluciones no, pero bueno, conversamos un poquito más. Claro que sí. ¿Y cómo entras a la política? ¿Cómo entro en la política? Yo creo que desde lo social uno va trabajando, tenemos lo político partidario y después lo que uno viene desarrollando a nivel social, en distintos proyectos. Estuvimos, bueno, dando una mano con el voluntariado, después con el grupo de bicicletas comunitarias, el Festival del Reencuentro. Hemos desarrollado, bueno, en esto de promover distintas actividades y acercar y tender esos puentes con otros, pero bueno, hay una responsabilidad para mí que siempre lo digo, que es de Mario González, Esther, Carlitos Hernández, bueno, como el acercar un poco hacia ahí, trabajar con ellos también incluso en el Festival del Reencuentro y en otras actividades. ¿Cómo te enganchaste justamente en el Festival del Reencuentro? ¿Cómo Y llegaste el Festival del Reencuentro, a la comisión? Digamos. Primero yo llego como artesano con las primeras épocas del festival. ¿Artesano? Sí, porque también tuve esa faceta en el 18, a los 18, 19, en conjunto ahí con el liceo. Y ahí, bueno, teníamos con un primo, bueno, mi tía trabajaba en caña tacuara, y empezamos como un emprendimiento de artesanías con cañas y demás, haciendo muebles, maceteros y de todo un poco. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí fue como mi primera etapa en el festival, exponiendo y vendiendo. Después, bueno, estuve un tiempo sin eso, obviamente después estuve trabajando en Tala 15 años, mucho tiempo acá, en la administración y también con la parte informática, y ahí entro en el festival en 2014, cuando con el grupo de bicicletas Montes Mountain Bike, bueno, empezamos a armar una carrera de bicicletas, de cómo podemos sumarnos en la fiesta, y bueno, y ahí entramos entré en la comisión, y desde ahí hasta el año pasado. Bien. ¿Y en la política? Y en la política fue medio como en paralelo. Si bien a mí me tocó estar desde los 14, 15, 16 años cerca del Frente Amplio, en esto, bueno, de salir, de militar, de colgar carteles, de ir a alguna reunión, y bueno, y siempre en contacto con algunos, pero más activamente en las municipales de 2015, si mal no recuerdo. Que ahí soy concejal, bueno, voy como candidato también en esto de la reelección de María Ángel. Estaba seguro. Pero también ahí como más en lo político partidario, bueno, esto de poner no solo el nombre y la cara, sino que también de aportar en esto de un proyecto de qué montes queremos, de cómo lo soñamos, con las personas mayores, con los jóvenes, y de construir políticas públicas, la verdad que para el desarrollo ahí en nuestra localidad, que para mí fue importante y fue un viaje como que entrar y el ir conociendo, después, bueno, en la departamental de Canelones, con la 609, con otras responsabilidades. Eso ha llevado como a tender puentes hacia otros lugares, conocer el departamento, pero estar en contacto también con otras realidades del Frente Amplio, localidades, Rivera, Artigas, como plenario nacional, que también, abre un poco más y conocer también las realidades de otras localidades. Bien, de bien. ¿Y ahora? Y ahora, como candidato por la 609 en Montes, la verdad que es un desafío hermoso, lo decía en las primeras notas, en esto de poder que algunos compañeros y vecinos, amigos entiendan que yo puedo liderar ese proceso como candidato, pero también con un equipo atrás que trabaja y que lleva adelante lo que venimos trabajando como programa para desarrollar, pero bueno, obviamente la responsabilidad de ser quien lidere ese proceso de la 609X como candidato al municipio de Montes, un pueblo el cual, esto que decía recién, me crié ahí, me desarrollé, el cual los que estamos en la lista lo amamos y sentimos que tenemos
un montón de cosas para aportar y entendemos que los municipios tienen que tener una mirada distinta y a más, no solo con el ABC, sino bueno, cómo hacemos que ese Montes sea ese lugar para vivir, para disfrutar, para trabajar y que nos encuentre y también a quienes llegan a Montes se queden o vuelvan pensándolo también en el turismo. ¿Y eso cómo se logra? Y eso se logra trabajando en equipo y tendiendo puentes. Nosotros ya estamos trabajando para ese monte turístico que queremos, ese monte en el cual pueda llegar más gente no solo a visitarnos, sino que pensando en las industrias con la tecnología, con UTU, en poder tener un espacio como locación de cine, ya lo hemos venido hablando y lo hemos venido trabajando, cómo podemos fortalecer otras cosas que son, por ejemplo, como lo hemos hablado un montón de veces, esto de la salud, la policlínica, cómo podemos articular con los centros educativos también, porque la importancia de los gurises que tenemos ahí, de la formación. Claro. Pero también pensando en nivel terciario, tenemos UTU que hace mucho tiempo que no viene ni con los cursos móviles, y lo importante que fue, si lo miramos hacia atrás, para un montón de gente en nuestra localidad, salieron un montón de soldadores, de carpinteros, de confiteros, panaderos. Entonces el tema de los oficios, que también nos parece que es muy importante para eso, para trabajarlo, y obviamente que articulando con los distintos niveles de gobierno y entender que no todos sabemos de todo y que tenemos que estar cerca de la comunidad. Lo notamos siempre en cada barriada que tenemos conversando con los vecinos, y eso nos hace a que tenemos que estar cerca. Lo hablábamos acá, que cuando hablábamos la otra vez del sillón, si lo vendíamos o no lo vendíamos. Sí, verdad. Y en esto de que los municipios, o quien le toque el alcalde, pero a su vez los concejales. Nosotros tenemos un plan armado que es, bueno, darle la importancia al concejal, no solo de quien gane, de que si ganamos nosotros, nuestros concejales del Frente Amplio, sino los concejales de la coalición. Porque ese rol que tienen es, la comunidad nos pone en esos lugares. Entonces, cómo también tendemos esos puentes y son la referencia para, o a nivel temática, o a nivel barrial, para que también trabajar en esto de que los municipios son nuevos. O sea, y es una construcción constante y cómo apuntamos a la formación también en la comunidad de la importancia que tiene el concejal, qué es el concejal, qué nos permite. El concejal presenta propuesta, va y vota y nada más, sino que se tiene que dar una discusión sana y pensar en ese Montes a más y en ese monte que soñamos todos con las distintas miradas. O sea, nosotros lo que queremos hacer es, si nos toca ganar el 11, en la primera semana tener una reunión con todos los candidatos. Claro. Con la coalición de gobierno, con el resto de los candidatos del Frente Amplio. Bueno, obviamente que tenemos un programa en común, pero tenemos que pensar colectivamente y saber qué es lo que queremos hacer, porque entendemos que es eso. Tenemos que construir entre todos, y eso es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros desde la 609X. Bien, en este periodo de 10 años de gobierno del Partido Nacional allí en Almonte, con Rodolfo Salvarrey, al punto de partida de este siguiente periodo, ¿qué es lo que habría que corregir? ¿Qué es de pronto lo que no se hizo y hay que hacer? ¿O qué es lo que hay que potenciar? Entre otras cosas, ¿no? Yo creo y creemos en realidad con el equipo que lo que tenemos que potenciar es que se han hecho un montón de cosas bien. O sea, hay un proceso que se viene realizando desde las juntas locales, de que está el Frente Amplio y en esto de los presupuestos. Montes pasó de la junta local y contar con un presupuesto de 4.000 pesos por caja mensual a hoy en día de tener un presupuesto anual de 6 millones de pesos. Eso entre lo que se habla de OPP y Gobierno Nacional, y en esto de la descentralización. Pero a su vez todo lo otro que puede venir desde Gobierno Nacional, en distintos proyectos con los distintos ministerios, con la Intendencia en otros proyectos que también, pero también a nivel internacional. Nosotros no nos podemos olvidar que hay fondos que están a nivel internacional. Y ahí quiero abrir un paréntesis a eso. Nosotros una de las cosas que queremos hacer, además, es tener como un monitoreo constante. Primero pensando en las distintas becas que van a salir desde el INJU, desde el MEC y de la universidad para los gurises para que puedan estudiar. Como estar atento a la jugada. Sí, en realidad esto no puede ser a que las cosas te lleguen, sino que cómo podemos estar monitoreando eso, pero a su vez los distintos proyectos que puedan salir de OPP, del MEC, del Ministerio de Turismo, porque son fondos extras que tienen, pero a su vez que nos hacen colectivizar y pensar con otros, primero con nuestra comunidad, y a nosotros nos pasó en 2015, 2016, con OPP, en un proyecto que hicimos de Agenda Municipal de Cultura, que nos llevó a reunir a todos los actores locales, distintas comisiones, instituciones, pensar cuál era nuestra agenda, pensar cuál era nuestra debilidad y nuestra fortaleza, y ahí logramos armar como un proyecto en común, pensando en un monte a corto plazo, a mediano y a largo plazo.
en algunas inversiones que habían que hacer, pero cómo tratamos de juntarnos para trabajar en conjunto. Y eso... ¿Y salió la foto esa o no? Sí, ¿O está encajonado? salieron varias fotos. Bueno, las carpas, el escenario móvil, varias infraestructura que se compró, fueron alrededor de 500.000 pesos que se adjudicaron, pero también algo que se hizo fue en capacitación. Éramos muy flojos en comunicación y se hicieron talleres con la radio, se hicieron talleres de gestión cultural, eso también nos sirvió para formar a parte de nuestros habitantes, de los distintos colectivos. Entonces entendemos que por ahí hay una fortaleza, y si miramos hoy, una de las cosas que tenemos que hacer, primero que nada, es mejorar un poco mejorar bastante en realidad, lo que es la caminería de nuestra localidad. En Montes hoy tenés un pozo a cada 2 metros tenés un pozo, eso tenemos que tratar de mejorarlo. Con obras y también pensarlo juntos, pensarlo en realidad con el municipio, con los concejales, y ver si esa es la mejor manera o no, si en realidad acá nos conviene más tener bitumen o podemos pensar en algún otro tipo de material, cómo lo vamos a trabajar. Hoy en día hay nuevas herramientas que están, cómo si el municipio tiene que invertir y en qué, pero entendemos que tenemos que ser más activos, potenciar lo que ya existe, el parque municipal, lo tenemos que llevar a otro nivel en lo turístico, obviamente, pero bueno, después la articulación y entender. Y creo que esa es una de las cosas que somos conscientes, es de qué sabemos, de qué no y hacia dónde ir y con quién juntarnos para solucionar esa problemática, que en realidad nos puede parecer algo a nosotros, pero quizás el camino tiene que ser por otro lado. Por eso una de las ventajas de nuestro equipo creo que es esa experiencia que venimos desarrollando, no solo en gestión, pero sino también en las distintas niveles que hemos estado. Tenemos concejales que ya están en nuestra lista, tenemos un ida y vuelta importante con lo que es, bueno, el gobierno departamental, que creemos que va a ser con el Pancho Legnani también, pero lo que es a nivel nacional con todo el equipo, y eso para nosotros es muy importante porque bueno, es como pensamos juntos, y que en realidad ya lo estamos haciendo, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hablando, con el Ministerio de Salud Pública en esto. La otra vez nos preguntaba el director departamental de cómo podríamos hacer, y es bueno, el municipio puede invertir en tecnología y en equipamiento para ese lugar o en mejoras para el edificio de la policlínica, y ahí trabajar y fortalecer cosas que hoy de repente no llegan, quizás algún especialista no llega, pero bueno, el municipio no puede contratar a un especialista, obviamente, ni dedicarse a los temas de la salud, pero sí puede aportar equipamiento. Entonces ahí hay como ciertos desafíos los que nos tenemos que juntar para ver desde los distintos lugares de cómo trabajamos, y no solo pensando en quién se saca la foto, sino cómo pensamos en mejorarle la calidad de vida a los montenses, y la idea es como que ir por ese lado. Por eso a nosotros nos gusta como bueno, esto hablar del equipo que tenemos, de bueno, un equipo que está armado con vecinos que vienen de distintos barrios, que venimos de distintos caminos, de distintos procesos. Entonces hace que las discusiones que tenemos y el intercambio lo hace más rico, porque no es lo que uno dice, sino lo que construimos entre todos. Bien. ¿Qué expectativas tenemos para este domingo y al mismo tiempo para el 9 de julio? Las expectativas que tenemos son las mejores. Nosotros tenemos un equipo y estamos pensando en ganar las elecciones del 11 de mayo. Para nosotros es muy importante pensar en ese Monte Amá, y estamos convencidos que tenemos la mejor propuesta, que tenemos el mejor equipo, y obviamente que estamos preparados para conducir y para llevar adelante ese desafío. Las expectativas son las de un momento que aceptamos ir a ganar, pero no en ir a ganar en esto como se dice muchas veces, en cueste lo que cueste, sino que porque estamos pensando que tenemos que trabajar con todos. Esto que decía recién, la coalición tiene su propuesta. Montes es una comunidad muy pequeña, y si miramos, con Dorinel trabajamos juntos codo a codo en un montón de cosas, es un equipo re lindo que se puede formar en el consejo. Bueno, lo mismo lo de Silvia, que viene trabajando hace mucho tiempo en lo social, lo de Norma, que también, y lo de Verónica, que también es un actor importante para nuestra comunidad en esto de la coalición y de las distintas miradas. Nosotros estamos convencidos de que tiene que ser por ese lado entre todos, porque bueno, cómo llevamos adelante y sacamos adelante un poco más a nuestro pueblo. No es de tu incumbencia, pero le falta una pata a esta carrera hacia el municipio de Montes, porque la 400 no está. Sí, yo creo que es una pena. Algo pasó ahí. Y con Lucía, sí, y con la 400 vamos a hablar, porque es parte, más allá de que esté o no esté en lo electoral,
Ellos tienen unas propuestas, ellos han sido parte importante de lo que ha sido nuestro desarrollo también de nuestra comunidad y nos tenemos que juntar. Además, Rodolfo es el referente de la 400 a nivel de monte, ya viene con un proceso de 10 años también. Claro. Eso tiene un acumulado que para monte es importante y obviamente que si bien el equipo de la 400 no está en estas elecciones, y lo digo de manera personal y también como Frente Amplio, nos entristece que no esté la 400 por esto de su línea histórica y además como se sucedió todo, ¿no? Sí, pero sí, bueno, claro. ese es otro tema más interno, eso, sí. Pero sí nos interesa y nos vamos a juntar con ellos después del 11 de mayo, o sea, porque ellos tenían propuestas pensadas y sabemos cómo trabajan también. A Lucía, que es la que le toca estar ahí, le tocaba estar como en esa primera línea, sabemos cómo trabaja, me ha tocado trabajar junto con ella en la comisión de reencuentro y en otras cosas, así que nada, también mandarle saludos. El otro día estuvimos conversando ahí en la feria y es importante que se haya sumado también a darle ese apoyo a Dorinel y que en lo político sigan también trabajando, porque bueno, en realidad, más allá de que estamos en partido distinto, el fin es que también ellos piensan en cómo mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, obviamente con miradas distintas, pero bueno, necesitamos de esa variedad para construir un Montes, ese Montes que soñamos y que entendemos que se tiene que pensar entre todos. Parado en el 9 de julio, ungido alcalde del municipio de Montes. Es una hipótesis. Sí. Bien. ¿Cuáles serían los primeros pasos, las primeras medidas o los primeros, la primera parte de la gestión o de la articulación? Esas son dos palabras que después del 11 vamos a tratar de congelarla porque están muy gastadas. Gestión y articulación. Sin duda. Y gestionar y articular. Bien. ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Cuál sería la hoja de ruta? La hoja de ruta nosotros creemos que no empezaría el 9, sino que empezaría el 12, obviamente. El 9 de julio lo primero que tengo que hacer es el cumpleaños de mi hermana y mandarle un mensaje de feliz cumpleaños, que también es parte de este equipo. Así que lo vas a ver. Pero acá hay como varias partes. Una es el equipo que tiene armado el municipio, que eso es importante. ¿Los funcionarios? El tema de funcionarios, cómo está conformado, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a tener una mirada para adelante. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Qué tenemos, qué no tenemos, pero también la importancia de la participación de ellos. Nosotros creemos que no es acá quien viene a mandar o quien viene a decir qué es lo que hay que hacer. Nosotros entendemos que tenemos que escuchar a los funcionarios porque ellos vienen con un proceso también de hace mucho tiempo. Ellos saben con las herramientas que cuentan, el proceso, qué es lo importante, dónde están las prioridades de su trabajo, cuáles son las necesidades que tienen, qué es lo que está bien. Y ahí tenemos que generar una escucha, no solo antes del 9, sino que también cuando armamos un plan de trabajo y de gestión, de tenerlo una cercanía más, no solo con el alcalde, sino que también acá, si bien los concejales no toman decisiones sobre los funcionarios, que eso sí le toca solo al alcalde y al equipo más de la gestión, pero tienen que ser parte de saber y de entender porque muchas veces queda como muy aislado y no se sabe cómo funciona. Creo que eso tiene que... Y los funcionarios muchas veces no entienden cuál es el rol del concejal y es importante que se generen distintas instancias, no solo de capacitación, pensándolo, sino que también de escucha, ya sea trimestral, 2 reuniones cada 6 meses. Ahí tenemos que elaborar un plan, primero porque son la cara que salen a trabajar diariamente. Claro. Primero desde ese lugar. Y después lo otro que es planificación, que es primero con los recursos económicos que nos vamos a encontrar, y ahí es donde entra lo de la transición, que es importante y nosotros estamos dispuestos, y seguramente Rodolfo también, a hacer una transición en esto, bueno, de los gastos que nos quedan para adelante, porque también hay proveedores que van a quedar algunos gastos seguramente para después, y compromisos de la gestión que estamos dispuestos a llevarlos hasta fin de año. Y después, bueno, en esto de OPP, cuando ya se haga lo de la distribución de los fondos que le va a tocar a cada municipio, ¿cómo vamos a armar ese plan? Obviamente, como municipio, pero también articulando con las distintas direcciones de la Intendencia, con obra, con gestión ambiental. Seguro. Entonces, se viene una planificación de los primeros meses que va a ser diaria. Porque primero en recabar toda la información posible. Sí. Primero de los funcionarios, de cómo está, de los distintos edificios que tenemos, de los proyectos que quedan pendientes y de los fondos. Y de los compromisos hasta fin de año. Y después cómo elaboramos ese plan entre fondos y demás. Hay inversiones que se han hecho y hay políticas que tenemos que llevar adelante y obviamente hay que unirlas con el gobierno nacional y el gobierno departamental para administrar mejor
pero bueno, creo que se van a venir primero meses de mucha escucha para después de ver cómo terminamos de ordenar con el proyecto y el plan que tenemos nosotros de gobierno y prioridades que hoy son para nosotros, que capaz que alguna se puede ver un poquito más demorada entendiendo alguna realidad por la que esté pasando el municipio en ese momento. Porque, no sé, se rompe un camión y un arreglo se lleva para gran parte de los fondos, capaz que nos cambia alguna de esa inversión que se va a hacer, pero nada, estamos dispuestos primero a esto, a nuestro plan, pero también a escuchar mucho primero a los funcionarios que son una pieza importante y también ver cómo está armado, porque hoy es obvio que vamos a necesitar en algunas áreas. El otro día vino Rubén Moreno de Descentralización. Un día antes o 2 días antes estaba haciendo una nota con una candidata a ser alcalde y le digo, ¿y la transición? Le digo, porque a nivel nacional eso se hace una transición. Y entonces me dice, yo no sé si hay transición. Entonces yo le pregunté a Moreno, Moreno, ¿hay transición? Y me dijo, no había hasta ahora, pero en este cambio de mandato sí hay transición, ya estamos trabajando en ello y es juntar las dos partes, o sea, juntar el consejo saliente con el consejo entrante y que el consejo saliente muestre cómo está la planificación, cómo están los rubros, cómo está la situación de cada uno de los municipios para que el consejo entrante no tome el 9 de julio y no sabe para dónde agarrar. Es un proceso que se va a dar a partir del 12 de mayo, me dijo, hasta previo a la asunción de los candidatos. Y eso me parece muy bueno porque, indudablemente, esto tiene que continuar. O sea, en principio es una continuación. Luego vendrán los cambios, los giros, la otra mirada o las perspectivas con que cada uno, o la impronta que cada uno le da. Y eso me parece bien interesante. No está legislado, me dijo, pero nosotros tomamos la decisión de que esta vez comenzar. Sí, yo creo que es una buena apuesta que están haciendo ahí desde gobiernos locales, pero más allá de que no esté legislado y demás, yo creo que es algo normal que se tiene que dar y que los que estamos en política y gestionando, sobre todo fondos públicos y demás, debería de darse naturalmente porque es algo que ya venimos con algún proceso, es decir, bueno, ¿cómo está? Y debería de ser, por más que te lo marque la ley o algo, o que la dirección de gobiernos locales lo marque. Felicito el trabajo de Rubén Moreno, bueno, este proceso de gobiernos locales que se viene desarrollando en Canelones, que es un ejemplo no solo para Canelones, sino que para el país, en cómo se está trabajando con la descentralización, sobre todo con 32 municipios. Exacto. Y con las distintas realidades que hay en cada lugar y con la distinta identidad y idiosincrasia de cada municipio. Exacto. Entonces, lo de la transición, yo creo que es algo que se tiene que dar, que no hay ninguna ley que te lo tenga que marcar. Yo creo que el gobierno saliente y el gobierno entrante tenemos que tener la capacidad y la inteligencia de poder separar lo que es lo político en el caso de que sean rivalidades. Sí, pero también a veces dentro del mismo partido a veces machiporroteo también existe. Adentro que afuera. Sí, entonces entre el saliente y el entrante no vamos a hacerlo. Tiene que existir como ese diálogo porque en realidad tenés primero los fondos para administrar y gestionar que se vienen para adelante. Claro. La gestión que se hizo y después tenés un montón de funcionarios que siempre en la transición son los que la terminan sufriendo, por decirlo de una manera, que no saben muchas veces, bueno, qué va a suceder, cómo, dónde va a ir uno, quién. Entonces tiene que darse como eso que es natural. Obviamente que si hay una ley que lo marca y si de gobiernos locales lo van a trabajar, lo van a hacer más sencillo. Una, porque van a generar esas instancias, nos van a obligar, por decirlo de una manera, pero también nos van a dar otras herramientas de distintos procesos. Rubén fue alcalde en Nicolich, y ya hay una memoria en la Intendencia de cómo gobiernos locales viene trabajando y las características de los municipios de cómo fortalecer. Entonces esa transición, celebro que eso se dé, pero para mí tiene que estar como en cada uno y en cada uno de los que nos presentamos o trabajamos en conjunto en política por los municipios, de que la transición tiene que ser natural. Y tiene que darse naturalmente, no es que terminamos y nos vamos de vacaciones, sino que ya empieza el trabajo desde el día. No se puede refundar cada 5 años. Y no, y en realidad no, porque también a veces tenés de rehén a los funcionarios entonces, y a la gente, entonces es cómo administramos y cómo miramos para adelante y cómo damos la importancia al consejo anterior en las cosas buenas que hicieron, pero también en los errores y en cómo llegaron a hacer ciertas cosas. Así que estamos convencidos de que es eso, conocemos a Rodolfo y sabemos que eso se va a dar naturalmente, y al consejo saliente que también. Así que nada, por ese lado no estamos tranquilos porque sabemos que al que le toque
va a haber se va a dar una transición linda y obviamente que pensando en Montes. Bien, te queda un segundo y en ese segundo le vas a decir a los montenses por qué votar la 609X el próximo domingo. Y la 600 en un segundo está complicado, pero sabes Bueno, que se me está. complica en un Viste que segundo. lo Pero obviamente, la 609X, nosotros tenemos un equipo comprometido con la comunidad desde hace mucho tiempo, en lo social, en lo cultural, con las distintas variedades que tenemos. Ya venimos trabajando en un proceso a lo largo y a lo ancho del pueblo, en distintas comisiones y demás, pero obviamente que estamos preparados para llevar eso adelante. En el caso mío me tocó ser concejal en este periodo como en la Dirección General de Cultura trabajando a nivel departamental, entonces entendemos bueno, que tienen que acompañarnos, darnos ese voto de confianza, obviamente, en ese Montes a más que soñamos. La gente ya sabe cómo trabajamos, cómo nos comprometemos en lo que hacemos, no solo a mí, que me toca estar como encabezando la lista, sino que al equipo. Entonces, por eso pedirle bueno, ese voto de confianza hacia la 609X, que bueno, estamos preparados para partir del 12 de mayo y no del 9 de julio, a trabajar por ese Montes que soñamos, por ese Montes a más que decimos, que tiene que ser ese lugar hermoso para vivir, para trabajar y para disfrutar también para todos. Gracias por venir. Gracias a ustedes y bueno, y esto de mensaje también a la comunidad, a la población de votar, de ir, de la importancia que tiene el 11 de mayo más allá de a qué partido voten, de votar a lo departamental, de votar a lo municipal y obviamente que lo departamental votar al Pancho Legnani, Claro. obviamente con la 609 y en Montes votar la 609X para bueno, ir por ese Montes a más. Gustavo Borges, candidato a alcalde por el municipio de Montes, de la lista 609X del Frente Amplio, acá con nosotros. Nos vamos a un corte y a vuelta de página nos queda mucho material para compartir con ustedes acá en Nuestra Gente. No te vayas, dale.